En general, entonces, para la clasificación de manera sintomática. Entonces, existen igual que en las crisis convulsivas dos tipos de síndromes epilépticos, dos focales y dos generalizados. ¿Ok? Perdón. No importa, tenemos sonda nasográfica con ese paciente. ¿En dónde lo puedo solicitar? Ok. Perdón, es que tengo una emergencia. Bueno, aquí en clase, dime. Ok, yo te llamo. Claro. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es? Muy bien, entonces, dos tipos de síndromes epilépticos, ¿ok? Muy bien. Los más importantes son los focales y los generalizados, ¿correcto? Entonces, los focales, de eso, los más importantes que nosotros vamos a conocer en la etapa de la niñez son las crisis prolámbicas o motoras. ¿Esas qué importancia tienen? Que le podemos dar un manejo sintomático y esos pacientes van a evolucionar a una curación una vez que se madure el sistema nervioso central, que haya nuevas sinapsis, que haya nuevas dendritas, que se mejore o se module los canales de calcio en estos pacientes, ellos van a curar. ¿Okay? Eso es lo importante de las prolámbicas motoras. Y las otras son las esclerosis mesiales temporales. ¿Qué quiere decir esclerosis mesial temporal? Que hay una lesión del axón y el cuerpo neuronal. Esclerosis quiere decir que deja una cicatriz, hay un proceso de cicatrización. Esos pacientes mesiales en la parte media del lóbulo temporal, estos pacientes no van a curar a menos que se le realice un manejo de tipo quirúrgico, ¿correcto? Eso se opera. Bueno, los síndromes generalizados. Aquí los generalizados, acuérdense que no se van a limitar estas crisis epilépticas a un solo hemisferio, sino que se originan en todo el cerebro. ¿Okay? Entonces, estos generalizados pueden cursar con o sin afección motora, que es lo mismo que habíamos visto en las crisis convulsivas, acuérdense, ¿verdad? Que son convulsivas o no convulsivas. La clasificación sigue siendo igual, ¿ok? Entonces, en estos pacientes, estas generalizadas los dividimos en idiopáticos, que son debido a una lesión primaria, y los secundarios. Entonces, de aquí en esta clasificación los más importantes es el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Ok? ¿Está bien? ¿En qué edad se dan? El síndrome de West está en el grupo etario de 2 meses a 2 años. ¿Cuál es la causa de las epilepsias por síndrome de West? Son encefalopatía
hipóxico isquémica. Entonces estos pacientes tuvieron un compromiso neuroaxonal por deficiencia del aporte de oxígeno que los llevó a una isquemia y dejaron un daño a nivel del sistema nervioso central que se generalizó. Entonces estos pacientes pueden desarrollar este síndrome. ¿Cómo se manifiesta el síndrome de Wells? Son las crisis epilépticas están compuestas por espasmos en flexo o en extensión. El paciente entra en espasmo. ¿Qué edad? Otra vez, de 2 meses a 2 años. Y en el electroencefalograma es bien característico la presencia de ipsiarritmias entre una crisis y otra. Creo que tengo por allí, ahorita les muestro cómo se puede ver el patrón electroencefalográfico de ipsiarritmia. Si vemos ese patrón repetitivo en el electroencefalograma, y está dentro del grupo etario y está dentro de las manifestaciones clínicas de espasmos en flexión o en extensión, a este paciente le podemos hacer el diagnóstico de síndrome de Wells. ¿Cuál es el origen? Hipoxia isquémica. Muy bien. Entonces, ahora, el Lennox-Gastaut es el mismo origen, pero el paciente después de los 2 años continúa con este tipo de crisis convulsivas. Entonces, le llamamos a estos pacientes que tienen ese tipo de crisis convulsivas en la edad de 2 a 10 años como un Lennox-Gastaut. Esta es una complicación del síndrome de Wells. Aquí vamos a tener crisis polimorfas con retraso psicomotor, predominantemente son de tipo tónica, son tónicas, hipertonía. Polimorfas en cuanto al patrón del electroencefalograma y obviamente por la repetición de estas crisis que aumentan la hipoxia y la isquemia va a haber mayor daño cerebral o encefálico y estos pacientes van a presentar un retraso mental. Estos definitivamente se definen como una síndrome de Wells que nunca mejoró, que nunca curó. El tratamiento mejor hasta este momento para estos síndromes de Lennox-Gastaut es el felbamato, pero tiene mucho daño medular. Estos son los que han visto ustedes allí en las noticias de crisis convulsivas que son muy refractarias al tratamiento y para los cuales los papás han estado solicitando la cannabinoterapia porque se ha visto que el tetraidrocannabinol regulado a ciertas dosis les ayuda a estos pacientes en el control de su epilepsia. ¿Estamos bien aquí? Muy bien, ahora vamos a seguir con las ausencias. Las ausencias que son típicas y atípicas, es lo mismo que las crisis convulsivas, nada más que tienen cronicidad, ¿ok? Obviamente no son motoras, obviamente no tienen un periodo postictal porque son pérdidas súbitas, ¿ok? Y sí tienen pérdida de la conciencia, pero acuérdense que la pérdida de la conciencia es súbita, es rápida. La ausencia típica, hay desviación de la mirada, hay movimientos automáticos, hay una pérdida de la conciencia con una recuperación espontánea y rápida del evento, ¿ok? Y acuérdense que las atípicas son esos espasmos, también en flexión-extensión, que dura más la pérdida de la conciencia, que tarda más en regresar. Estos pacientitos se les cataloga dentro de este tipo de crisis atípica. Ok, ahora, entonces, seguimos viendo los síndromes epilépticos idiopáticos, los idiopáticos o primarios. ¿Cómo definimos una ausencia típica? Está localizada dentro de qué rango de edad, de 5 a 10 años. El patrón del electroencefalograma, también tengo una imagen de eso, ahorita se los voy a mostrar. Una ausencia típica y una típica es un patrón donde se mide la punta a la onda y viene también dividido en cuadritos, en distancias, como los electroencefalogramas. ¿Sí conocen los electrocardiogramas, no? Estos igual, tienen una medida, una distancia, entonces tienen medidas para la punta del registro eléctrico y el valle del registro eléctrico, de tal forma que este patrón punta onda debe de medir 3 Hz. Entonces esa es la medida electrofisiológica de la crisis de la descarga eléctrica cerebral. Y
que se presenta por varios episodios al día, que duran menos de 15 segundos, que conservan el tono. Estos pacientes no se van a caer, no se van a derrumbar, porque van a conservar el tono, van a ser, acuérdense, estos episodios son repetidos varias veces al día. Este tipo de crisis de ausencia tienen un buen pronóstico y van a curar también a medida que el cerebro va haciendo nuevas sinapsis, va madurando electrofisiológicamente. Estos pacientitos con crisis de ausencia van a curar, ¿ok? Eso es algo que debemos de conocer para darle tranquilidad a los familiares. Recuérdense, tienen que ustedes conocer generalidades para que sepan qué hacer ante estos pacientes. Tratar de identificar lo mejor posible haciendo el abordaje diagnóstico, pero obviamente ustedes no lo van a tratar y obviamente ni nosotros tampoco lo vamos a tratar de definir. Vamos a hacer una referencia lo más adecuadamente posible al neurólogo, ¿se entiende? Pero sí es necesario que lo sepamos. Dígame, a mí en clases de neurología nunca me hablaron de eso. Yo vine a conocer neurología cuando ya empecé a hacer medicina interna, pero esto en clase nunca lo tuvimos. El que nos dio clase hasta ahora, me estoy enterando hace unos meses, que era un fisioterapeuta. Entonces, wow, ¿no? Entonces no nos dieron esa clase. Esto es bien importante que usted lo sepa, ¿ok? O sea, era una rehabilitación en neurología. Bueno, ok, eso es una anécdota. Bueno, vamos. Ausencia atípica. Ahora, ¿cómo definimos la ausencia atípica? Mayormente está localizada en el grupo etario de aquellos pacientes que tienen más de ¿qué? Más de 10 años. El patrón electroencefalográfico de la punta a la onda es menor de 3 Hz. Entonces, esa es la definición electroencefalográfica, ¿ok? Tiene pocos episodios al día. Acuérdense, la de ausencia es a lo más, ¿no? Más episodios al día, tiene un patrón de 3 Hz. Este es menos de 3 Hz, pocos episodios al día y también a la menos, ¿no? Tiene un mal pronóstico. ¿Estamos bien? Yo estoy tratando de definirle lo más sencillo posible las crisis de ausencia típicas y atípicas. ¿Se entiende esto? A ver, muchachos, para ser médico no se necesita ser brillante, se necesita ser persistente. Es persistir, estudiar, ponchar y salir adelante. ¿Ok? Entonces hay que repasar y tener esos conceptos lo más claros en su cerebro. Muy bien, ok. Mal pronóstico, las atípicas. Ahora, la mioclónica juvenil, ya lo vimos, es un cierto grupo muscular que empieza en tonicidad y luego en cronicidad. Es característico en esta edad, pacientes de 12 a 29 años. Aquí van a predominar los espasmos musculares, entonces son saltos, ¿verdad? Espasmos musculares. No van a perder la conciencia generalmente, ¿ok? Esto es característico de las convulsiones mioclónicas juveniles y es pregunta de examen. Se presentan al despertar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, están asociadas al consumo de alcohol, están asociadas a la falta de sueño, ¿ok? Están asociadas al paciente que hiperventila. Eso es importante con el paciente que hiperventila. Puede llegar a tener una crisis convulsiva de tipo mioclónica juvenil, hiperventilando, ¿ok? Muy bien. Y la mayoría de veces está localizada a los miembros superiores y eso es característico, eso es lo más general, ¿ok? Con eso ustedes pueden hacer una identificación clínica de que el paciente está sufriendo una convulsión mioclónica de tipo juvenil, ¿ok? Tónico-crónica generalizada, esa la conocen, ¿verdad? La conocíamos anteriormente como la epilepsia del gran mal, ¿ok? Porque es muy impresionante ver a estos pacientes convulsionando, ¿ok? Muy bien. Mayormente está asociada a
problemas del metabolismo, hiperglicemias, hiponatremias, hipernatremias, hipercalemias, alteraciones del equilibrio ácido-básico. En estos pacientes hay que investigar ese origen. Perfecto. Ahora, presentan 4 fases. ¿Cuáles son? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las 4 fases del paciente que tiene una convulsión tónico-clónica generalizada? Número 1, la prodrómica. Número 2, la fase tónica. Número 3, la fase clónica. Y número 4, la fase post-crisis o post-ictal. ¿Se entiende? Bueno, entonces, en la prodrómica son síntomas más definidos. Los pacientes se quedan de pronto fijos, se pierden, y entonces esa es la fase prodrómica. Posteriormente viene la fase tónica. Ellos se ponen rígidos, ¿verdad? Entonces, pierden la mirada, ausentes, se ponen rígidos y luego empiezan las convulsiones, la actividad clónica, ¿ok? La actividad clónica. Después de que esa actividad clónica llega a un acné o hacia una meseta donde ya la descarga eléctrica va cediendo, ellos entran en un estado de relajación. En ese estado de relajación puede haber pérdida de control de esfínteres. Esos pacientes van a tener alterada el estado de conciencia. En el estado posictal, que es la postcrisis, ellos van a tener hipersalivación, van a tener ausencia de la conciencia y no van a tener respuesta a los estímulos. Eso puede durar de minutos a horas. Estos pacientes al despertar se van a quejar de cefalea, se van a quejar de mialgias. Imagínense, han estado convulsionando, que es una actividad clónica del músculo, y van a tener obviamente mialgias. Estos pacientes hay que checar también porque qué se les ocurriría que deberían de hacer en estos pacientes. ¿Qué debemos de medir? CPK total. ¿Por qué? Porque hay una lesión muscular y esa mioglobina se va a los riñones y pueden causar insuficiencia renal. ¿Ok? Bueno, olviden eso, no se las complico más. Siempre se sale el internista por algún lado. Ok, miren, esto es, a ver si lo podemos ver. Voy a ampliar un poquito. Apaguen la luz, sí, tienen razón, apaguen la luz. Aquí, esta es el electrocardiograma de un paciente que tiene crisis de ausencia típica, ¿ok? Entonces, las medidas entre el pico y el valle, pico y valle es de ¿cuántos hercios? 3 hercios. Y eso es pregunta de examen, créanme que viene. Así como se la estoy diciendo, viene. Electroencefalograma, patrón, electroencefalograma en los pacientes con crisis de ausencia. Pico valle de ¿cuántos hercios? 3 hercios. Esto es pico valle 3 hercios, pico valle 3 hercios. Y esta aquí es la atípica, ¿ok? Entonces, aquí es la crisis de ausencia atípica. Si usted la ve, es mucho más desordenada, no hay una ritmicidad y el patrón de ¿cómo se llama? Pico valle, ahí es mucho menor a 3 hercios, ¿ok? Entonces, paciente, lo vemos clínicamente, le mandamos a hacer un electroencefalograma, el neurofisiólogo interpreta el electroencefalograma y nos dice, tiene este patrón, espiga valle de 3 hercios, atípica, menos de 3 hercios, 3 hercios, típica, menos de 3 hercios, atípica. ¿Se entiende? Sí. Ok. Eso es todo. Muy bien. Entonces, otra vez, vamos a ver un repasito. Epilepsias focales, ¿qué quiere decir? Que se originan en una parte del cerebro, que son benignas porque pueden curar y están en el grupo etario de la infancia. Entonces, aquí habla de conjuntas centrotemporales o rolándicas, que son las que ya vimos, en las cuales la actividad de la descarga eléctrica está localizada en el área rolándica. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa es ligada a sexo, es autosómica dominante, comienzan en la infancia y van a remitir en la adolescencia, se curan solitas, ¿ok? Son crisis parciales, simples, breves, pueden ser motoras o pueden ser sensitivas. La mayor parte de esas crisis aparecen durante ¿cuándo? El sueño. Pregunta del examen.
Epilepsias focales benignas de la infancia característicamente aparecen durante el sueño. No se las voy a preguntar así, pero les voy a dar un caso clínico. Pongan cuidado, a ver, es el límbico. A ver. Pero les voy a dar un caso clínico en que diga, este paciente tiene esta edad y presentó su crisis convulsiva durante el sueño. ¿Qué les llama la atención? Edad, tipo y durante qué temporalidad. Siempre piensen eso. Bueno, este pacientito, el electroencefalograma, por ejemplo, típico es puntas en la región centrotemporal que se propagan de un lado a otro y con un registro de las otras áreas normales. ¿Ok? ¿Se entiende? Repasen. Muy bien. No necesitan tratamiento dada su evolución espontánea, o sea, no van a requerir un tratamiento crónico. Nada más vamos a tener a estos pacientes en vigilancia, evitar que se causen alteraciones o lesiones. El paciente puede salir con un anticomincial leve, un potenciador de GABA, etcétera, etcétera, etcétera. Va, muy bien. El otro, epilepsias generalizadas de tipo ¿qué? Idiopáticas. Cuando hablamos de generalizadas, ¿qué es? Entonces son descargas que se van a formar en todo ¿qué? En todo el cerebro. De la más importante de este grupo, las epilepsias mioclónicas juveniles. Acuérdense que es un grupo muscular en donde empezamos con hipertonicidad, en donde empezamos con clonicidad, en donde puede haber un ausentismo, empiezan ellos con ese fenómeno predictal, que puede haber una alteración de la conciencia, ¿verdad? Entonces, aquí fíjese, un dato característico, y es lo que yo le llamo la atención cada vez que estamos aprendiendo algo en medicina, las cosas que son específicas, que no se repiten en otras, es lo que tenemos que grabar. Mioclónicas juveniles, ¿cuándo dan? ¿Dónde? En la adolescencia. 50% de estos pacientes tienen un antecedente de qué tipo? Familiar. Ahora, se trata de crisis mioclónicas frecuentes ¿a cuándo? Al despertarse. Las anteriores eran durante ¿qué? El sueño. Estas son al despertarse, ¿ok? Y pueden llegar a generalizarse teniendo pérdida de la conciencia. También tienen un buen pronóstico. ¿Cuál es el tratamiento? En estos pacientes vamos a utilizar ácido valproico. ¿Qué hace el ácido valproico? ¿Qué canales bloquea? Sodio y calcio. Bueno, entonces, este dato es importante y es pregunta de examen. No solamente con nosotros, sino también lo preguntan en el AMIR. ¿Ok? En caso de que sean mujeres en edad fértil, no se debe usar ácido valproico. ¿Por qué? Mielotóxico. ¿Okay? Entonces estos pacientes van a cursar con anemia, con leucopenia, es hepatotóxico también. Entonces aguas con eso. No se usa en mujeres embarazadas, entonces utilizamos otras alternativas como es el levetiracetam o la lamotrigina. ¿Correcto? Listo, vamos adelante. Ahora, epilepsias generalizadas de tipo idiopática. Entonces, la primera de este grupo son epilepsias con crisis tónico-clónicas, pero que específicamente se presentan al despertar. ¿Cuál es el grupo etario que está aquí involucrado? ¿Después de qué? De los 20 años, ¿ok? Son crisis tónico-clónicas que aparecen al despertar. Eso es característico de estos pacientes. ¿Qué la desencadena? La privación del sueño. Dígame. Es que ahí en el diapositiva dice antes de los 20. ¿Qué dice? Aparece antes de los 20 años, perdón, antes de los 20 años. Ahí, así como dice, disculpa, es un lapsus brutus. Desencadena por aquí es desencadenada por la privación de qué? Del sueño, gracias. También, ¿cuál es el tratamiento de estas? ¿Ácido qué? Ácido valproico. Y volvemos otra vez, en pacientes en edad fértil no se utiliza el ácido valproico. Ahora, seguimos viendo generalizadas idiopáticas. Entonces está la epilepsia de ausencias infantil y juvenil. ¿Ok? Entonces, ausencias infantiles, acuérdense que son benignas,
se resuelven en corto plazo. El tratamiento para en estos casos podemos utilizar el ácido valproico. Esto es pregunta de examen y así se lo voy a preguntar. ¿Cuál es el tratamiento de elección para las crisis de ausencia típicas? ¿Cuál es? Etosuximida. Ya les di 2 puntos del examen, ¿no? 2 puntos del examen. Etosuximida. ¿Ok? Muy bien. Encefalopatías de tipo epilépticas. Entonces son las que ya vimos, nada más es un repaso. Acuérdese lo que es el síndrome de Wells. El síndrome de Wells que aparece en el primer año de vida, es típico que empiece en el segundo trimestre del primer año de vida, ¿verdad? Entonces aquí hay una alteración estructural como causa de este tipo de epilepsia. Van a haber malformaciones en el desarrollo de la corteza cerebral en estos pacientes. Puede estar asociado a esclerosis tuberosa, puede estar asociado a una encefalopatía hipóxico-isquémica al momento de nacer o en la edad perinatal. Estos pacientes, síndrome de Wells, pregunta de examen, ¿cuál es la triada del síndrome de Wells? Número 1, espasmos infantiles. Número 2, alteración del neurodesarrollo. Y número 3, la presencia de ¿qué? Ipsiarritmias. ¿Ok? Correcto. Esa es la síndrome de Wells. Y esta es lo que vamos a ver en el electroencefalograma de un paciente con ipsiarritmia. Entonces tenemos el inicio de la convulsión, ¿verdad? Hay un periodo silente del cerebro y luego viene una actividad mayor. Y esto se repite en todo el patrón electroencefalográfico. Esto se le llama una ipsiarritmia y es característica de ¿qué? Del síndrome de Wells. Entonces ya vimos interpretación electroencefalográfica de crisis de ausencia típica, crisis de ausencia atípica y síndrome de Wells. Acuérdense que tiene un buen pronóstico, síndrome de Wells. Va hasta los 10 años. Después de los 10 años le damos el nombre de Lennox-Gastaut. Es una Wells que no cura, es una enfermedad de mal pronóstico. Estos pacientes son refractarios a todo tratamiento y son los que curan con THC. ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien, entonces, otras encefalopatías epilépticas, el síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Ok? ¿Cuál es la triada de Lennox-Gastaut? Entonces, es múltiples tipos de crisis, por eso hablamos también de cambios electroencefalográficos polimorfos. Hay discapacidad intelectual, al 100% de estos pacientes van a presentar, mayormente, si no es el 100%, es el 90%, 80-90% que van a tener retraso mental. El electroencefalograma es intercrítico, entonces aquí las ondas van a ser más lentas, van a tener una medición de 1.5 a 2 Hz y una actividad paroxística, sobre todo en el tiempo de sueño. Por eso vuelvo y le repito, a estos pacientes los metemos a laboratorios de neurofisiología, con monitoreo del electroencefalograma, con videos, y entonces podemos obtener esta información y definir a estos pacientes que vamos a hacer. Estos pacientes es una epilepsia muy refractaria, requieren de politerapia y lo único que ahorita estamos funcionando es con el cannabidol. Si no responden, entonces van a tener que hacer una liberación de los hemisferios, que es la callosotomía. O sea, el cuerpo calloso lo secciona y entonces impiden la comunicación de una parte del cerebro con la otra parte del cerebro. Muy bien, epilepsias focales, entonces su semiología es de acuerdo a la zona del cerebro donde se van a presentar. Dentro de ellas, acuérdense de la rolándica, la esclerosis del lóbulo temporal. ¿Ok? Muy bien. Nada más así para que sepan de ellas. Las epilepsias focales, entonces, las que tienen malformaciones en el desarrollo cortical, aquellas que tienen displasias corticales, pueden producir una epilepsia refractaria. La mayoría de las epilepsias que se consideran criptogénicas o que no asociamos a ninguna lesión
caen sobre este grupo de displasias corticales. Son curables mediante cirugía para la epilepsia. Recuérdense, epilepsias que tienen que ver con la esclerosis mesangiales son de tipo curativo a través de cirugías. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diagnosticamos epilepsia? Vamos, ¿cómo diagnosticamos epilepsia? Entonces, número 1 es demostrar 2 o más convulsiones en las cuales no tenemos una causa aparente inmediata de esta crisis. ¿Se entiende? El paciente viene convulsionando, repite la convulsión y no sabemos por qué lo está haciendo. No tiene un antecedente previo, no tenemos ahorita datos para decir este paciente está convulsionando por fiebre, o este paciente está convulsionando por intoxicación. No tenemos esos datos. Ok. ¿Qué es importante, bien importante para el diagnóstico de estos pacientes? Realizar una historia clínica que descarte ¿qué? Organicidad. ¿Qué es descartar organicidad? Una historia clínica que nos descarte traumatismos craneoencefálicos, historias de neoplasias, trastornos metabólicos, trastornos hidroelectrolíticos, asociación genética. Todo eso tenemos que nosotros consignarlo en la historia clínica. Acuérdense que dijimos que para el diagnóstico de epilepsia teníamos que historia clínica, ¿verdad? Número 2, practicar la resonancia magnética, porque la resonancia magnética nos va a ayudar a encontrar datos de organicidad. Lesiones estructurales, lesiones neoplásicas, malformaciones vasculares, malformaciones diferentes, vamos a hacerlas ahí con resonancia magnética, ¿ok? Y esa resonancia magnética tiene que ser con contraste. ¿Cuál es el contraste que utilizamos en la resonancia magnética? El gadolinio. Entonces pedimos resonancia magnética con gadolinio. Ok, muy bien. Y esa nos sirve para descartar el daño orgánico. La crisis más común en el adulto es la crisis parcial compleja, que está asociada a tumores. Y a eso se le diagnostica como una epilepsia orgánica. ¿Ok? Ese es un dato importante que les va a servir para su vida clínica. La crisis más común de epilepsia en el adulto es una parcial compleja, está asociada ¿a qué? A tumores. Entonces, si te llega un paciente adulto que está debutando con convulsión, ¿qué es lo que tienes que buscar? De primera instancia, una convulsión. A ver, voy a bajarle un poquito a mi estrés. Listo, vamos. Ok, ahora tenemos que realizar un electroencefalograma en todo paciente para el diagnóstico de la epilepsia. El electroencefalograma nosotros nos va a permitir ver el patrón. ¿Qué es lo que vamos a ver en el patrón del electroencefalograma? La relación puntas, ondas o puntas, valles. ¿Ok? El 50% de los pacientes van a tener alteraciones en el electroencefalograma, pero un 10 al 15% pueden debutar o pueden presentar un electroencefalograma de tipo normal. Por eso es clínica, por eso es resonancia magnética y por eso es electroencefalograma para hacer el diagnóstico de epilepsia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Eso es pregunta de examen. Ok, entonces, vuelvo a insistir, ¿cómo hacemos? Una historia clínica bien detallada, hacemos un electroencefalograma, realizamos resonancia magnética ¿con qué? Con gadolinio. Ok, entonces, en muchos casos podemos irnos orientando con el diagnóstico a través de la sintomatología, pero hay otros, y la exploración física, pero hay otros que tenemos que avanzar con la utilización de estos estudios. La historia clínica es bien importante. ¿Qué es lo que vamos a definir en la historia clínica? Número 1, ¿qué síntomas ocurren antes, durante y después del episodio? Por eso es bien importante, insístanle a los familiares, cuando tenga la crisis convulsiva, grábenla y me lo traen, ¿ok? Así lo pide el neurólogo, así lo pide el internista, así lo pide el familiar. Hay que grabar al paciente, ¿ok? Muy bien. Entonces, hay que averiguar por los factores de riesgo y qué factores han desencadenado la convulsión. Este paciente está muy estresado, este paciente no ha dormido. Esa es una pregunta que viene en el examen.
este paciente se asocia la convulsión a un consumo exagerado de alcohol, ¿ok? Eso es importante. Entonces, ¿cuál es? Definir qué factores son epileptógenos. ¿Qué son epileptógenos? Son factores que pueden producir crisis convulsivas que pasen más de 2 ocasiones. Muy bien. En los niños nosotros tenemos que valorarlos según la etapa del desarrollo y ver cuál es la casuística que embona en el grupo etario. Entonces, acuérdense el síndrome de West, menores de 2 años hasta 10 años, en los Gastaut, de 10 años hacia arriba. La convulsión más común en la fase del joven es la mioclónica, acuérdense, mioclónica. Muy bien, perfecto. Entonces, factores desencadenantes, ya lo vimos, vamos adelante. ¿Qué datos clínicos son relevantes para la crisis convulsiva? Grado de afección, tipo de localización, síntomas sensoriales, neurovegetativos, conductas antes y después de la crisis, revisar si hay un estado de confusión, si hay un estado posictal, si hay datos de meningismo, si queda una disfasia, una parálisis de TOD. ¿Qué es la parálisis de TOD? Que ya no se habla después del periodo posictal. ¿Cómo? Parece una parálisis. Exactamente, es un déficit neurológico focal hemiparéntico después de una crisis convulsiva y que se va a recuperar. ¿Qué es lo importante? Que sepamos que tiene una ¿qué? Parálisis de TOD y que sabe, porque le podemos decir al familiar, no se preocupe, en el lapso de 1 hora él va a recuperar. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Buscar signos indicativos de hipertensión endocranial, porque la crisis convulsiva, la epilepsia puede estar asociada a aumento en la presión intracraneal. La exploración física, entonces busquemos organomegalia, exploración minuciosa de la piel, auscultación del corazón, vamos a ver soplos, vamos a ver arritmias, vamos a ver factores hemolígenos que nos pueden dar un ictus, y el ictus puede desencadenar, si es hemorrágico mayormente, crisis convulsiva. Realizarle a todo individuo con un probable trastorno convulsivo como parte de su valoración integral la realización de un electroencefalograma. Pregunta del examen: ¿qué porcentaje de los pacientes estudiados para epilepsia tienen un electroencefalograma normal? Un 10 al 15%. Eso tienen que tenerlo en la cabeza, porque dicen, es que el electroencefalograma sale normal. Sí, aguas. De 10 pacientes, 1,5 puede que no tenga alteraciones electroencefalográficas. ¿Ok? Muy bien. El electroencefalograma entonces se utiliza para los trastornos del ritmo, también es útil en el periodo interictal entre una convulsión u otra, porque nos pueden detectar descargas anormales. La videotelemetría y el electroencefalograma es la técnica habitual para el diagnóstico preciso de epilepsia. Esa es pregunta de examen. ¿Cuál es cómo se hace el diagnóstico preciso y habitual de una crisis epiléptica? ¿Cómo? ¿A través de qué? La videotelemetría más el electroencefalograma. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Vamos. Videotelemetría, o sea, lo están filmando y están midiendo a través del electroencefalograma la producción de las descargas eléctricas. ¿Ok? Muy bien. Los estudios de imagen, aquí bien importante, estos pacientes también realizarle la resonancia magnética. Puede ser una pregunta de examen. La resonancia magnética es mejor que la tomografía. El traumatismo craneoencefálico, ¿cuál es el estudio magnético por excelencia? Target cráneo. ¿En qué fase? En fase simple. Traumatismo de cráneo o craneoencefálico. Epilepsia, ¿cuál es el estudio de imagen por excelencia? Resonancia magnética con gadolinio. Ok, muy bien, perfecto. ¿Para qué? Para detectar las lesiones que pueden ser causales de epilepsia. Este es un flujograma, léanlo bien, es como ustedes van a enfrentar a un paciente adulto que se presenta en el área de urgencia o en su consultorio exhibiendo una crisis convulsiva. Y este es el flujograma. Paciente adulto con convulsión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Historia clínica, anamnesis, exploración física. Vamos a descartar: este paciente tiene un síncope, este paciente tiene un ataque isquémico transitorio, este paciente tiene migraña, este paciente tiene psicosis aguda y otros tiene otras disfunciones que estén causando
una disfunción cerebral episódica. Esto hay que descartarlo, ¿ok? Entonces, tiene antecedentes de epilepsia, tiene tratamiento actual con fármacos antiepilépticos. Esto es bien importante. El paciente llega convulsionando, lo primero que tenemos que preguntarle a él si está consciente o al familiar es: ¿este paciente ya tiene diagnóstico de epilepsia? Sí. ¿Él está tomando antiepiléptico? Sí. ¿Dejó de tomar el antiepiléptico? Lo más común es que nos digan sí. Entonces ya a este paciente no le vamos a invertir en tanta estudio, porque ya sabemos que es un paciente que tiene epilepsia y que la condición de su agudización fue ¿qué? Fue que dejó su tratamiento, ¿ok? O está tomando antiepilépticos, entonces, y está convulsionando. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Niveles serológicos del medicamento anticomicial, ¿ok? Entonces, número 1, ¿es el anticomicial que le estoy recetando a mi paciente el que está indicado para esa crisis convulsiva? Ah, pues que sí, o pues que no. Ah, pues que sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Niveles serológicos del anticomicial, porque puede ser que esté tomando una dosis que no sea la dosis adecuada, o que los niveles séricos de ese medicamento no sean los óptimos en sangre. Entonces por eso va ahí, ¿ok? Entonces, efectos secundarios, concentraciones séricas, ¿verdad? Entonces a este paciente le hacemos una biometría hemática, electrolitos, glucosa, una función renal hepática y detección de toxicológica. Este paciente está usando otras cosas, chochos, marihuana, coca, crack, alcohol. Hay que buscarlo, ¿ok? Entonces, que no, el paciente no ha presentado epilepsia, entonces ahora sí nos vamos a hacer toda la gama de laboratorios y entonces vamos a encontrar que si el paciente tiene una alteración bioquímica, entonces nos vamos a tratarlo de acuerdo a la alteración bioquímica. El estudio bioquímico fue negativo, entonces nos vamos a otros estudios como es la realización de una resonancia magnética con gadolinio de electroencefalograma. Échenle un repasito a eso, es el programa como se debe hacer. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de epilepsia? Esto es pregunta de examen. Síncope, hipoglucemias, migrañas, crisis psicógenas, no epilépticas. El paciente viene en una crisis neurótica, todo torcido, todo hipertónico, brincando. Ese paciente tiene una crisis de neurosis. Entonces, crisis psicógenas no epilépticas y un evento vascular cerebral tipo ictus, taquisquémico transitorio, o un evento vascular cerebral isquémico. Ya casi termino. Tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en el paciente con epilepsia? ¿Cuál es el objetivo? Entonces es eliminar o reducir la crisis a lo máximo para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Vamos a disminuir los efectos secundarios y vamos a hacer los ajustes psicosociales y para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Aguas, esto es importante. Ningún tratamiento de los que se dispone actualmente puede inducir una remisión permanente, una curación para que se evite la epilepsia. Puede entrar en cuadros de remisión y prolongarse. Hay definiciones para la cura de la epilepsia, pero realmente que alcancemos una cura como tal es muy mínimo el porcentaje. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces empezamos con monoterapias. ¿Cuáles son las monoterapias por mecanismo de acción? Inhibidores de los canales de sodio. ¿Cuáles son? Esto tienen que aprenderse. Carbamazepina, fenitoína, topinamato, y esos van a actuar a nivel axonal. Los inhibidores de los canales de calcio, fenitoína, valproato, toxicimida, dendríticas. Focales, los de arriba, generalizados los de abajo. ¿Ok? Muy bien. Disminución del glutamato. Entonces estos pacientes necesitan de fortalecer el sistema de glutamato, el sistema gabapentínico. Entonces vamos a utilizar esos potenciadores del sistema GABA como benzodiazepinas o como barbitúricos. Y los que aumentan la disponibilidad del ácido gamma aminobutírico, gabapentina, terralina y vigabertrina. Esos son las arsenal que tenemos como tratamiento para nuestras crisis
convulsivas, ¿ok? El tratamiento con monoterapia te puede dar un 70% de buenos resultados con buen control y un 30% de estos pacientes con monoterapia no vamos a tenerlos controlados. Entonces, en la mal controlados vamos a avanzar a una politerapia, utilizar otro anticomicial que tenga otro mecanismo de acción, no potenciamos con otro que tenga un mismo mecanismo de acción, nos vamos con otro mecanismo de acción. Entonces, esos pueden controlar o hasta otro 15% de las epilepsias y de ese porcentaje, o sea, tenemos 70 bien, 15 requiere de una politerapia, otro 15% va a ser refractario, ¿ok? Entonces, ese por ciento que es refractario, un 5% va a terminar en cirugía. ¿Por qué? Porque no tenemos un control adecuado con politerapia y con administración de esa politerapia correcta por un año. Y a eso lo definimos como una crisis de epilepsia refractaria. Eso es pregunta del examen, ¿ok? Son crisis mal controladas en politerapia con medicación correcta por un año, ¿ok? Muy bien. Tengo 5 minutos. Entonces, por ejemplo, casos especiales, pacientes embarazadas. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Si presenta una crisis convulsiva, entonces ver qué medicamento está tomando y ajustar la dosis de acuerdo a niveles serológicos, ¿ok? Y retirar otro medicamento posible que esté causando un antagonismo ahí metabólico, ¿verdad? Si el anticomicial está en rango tóxico, entonces tenemos que suspenderlo y tenemos que cambiar de anticomicial. Y esto también debemos de hacerlo en pacientes ancianos, buscar qué otros medicamentos están asociados a, por ejemplo, el tránsito de los canales de calcio. Por ejemplo, un paciente anciano que está tomando nimodipino, amlodipino, nifedipino, ¿eso qué hace? Esos medicamentos son bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, o hay que disminuirlos o hay que cambiarlos, ¿ok? Porque eso puede ser el problema por el cual el paciente no siga convulsionando. Medicina es simple, pero es complicada, así es. Ok, entonces, ahora, en las crisis parciales y en las crisis de epilepsia, o sea, epilepsia parcial y epilepsia generalizada. ¿Cuál es el medicamento de elección que vamos a utilizar en cada una de ellas? Para las parciales vamos a utilizar de primera elección ¿la qué? La carbamazepina. ¿Por qué? Porque es menos tóxico. ¿Ok? ¿Qué nos puede causar o qué tenemos que estar vigilando cuando utilicemos carbamazepina? La leucopenia o agranulocitosis. ¿Ok? Bloquea los canales de sodio y es de tratamiento indicado de primera elección para los pacientes con epilepsia parcial en adultos asociada a tumores. Pregunta de examen. ¿Okay? Son 50 preguntas. Son 50 preguntas, ya le he dado como 10 o 15. ¿Ok? Carbamazepina. Fenitoína es el más tóxico dentro del manejo de las crisis parciales. Te va a producir efectos colaterales, hiperplasia gingival, es lo más notorio. Estos pacientes, su mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio. 5 minutos. Ok, gabapentina, la alteración es la disminución del sensorio. Estos pacientes pueden tener alteraciones en el equilibrio, un poquito de somnolencia. Ese es el efecto colateral. Se usan para parciales carbamazepina, fenitoína y gabapentina. Para generalizadas, primera elección, ácido ¿qué? Ácido valproico es de primera elección para todas las generalizadas. Para la ausencia atípica, porque dijimos que la ausencia típica se trata con ¿qué? Con etosuximida. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Adelante. Entonces estos son ejemplos de con qué se trata cada uno. Epilepsia mioclónica, epilepsia tectónico-clónicas, antiausencia, etosuximida de primera elección, síndrome de West, elección es la hormona adenocorticotrópica y la
vigabaprina, que es un potenciador del sistema GABA, el de levonorgestrel, ácido valproico, clobazam, cannabidiol y cariostomía. Y el estatus epiléptico, benzodiazepina, duplicamos dosis, ok, fenitoína, duplicamos dosis, refractaria, fenobarbital, y entonces intubamos, digamos, midazolam. Estos son un resumen de los anticomerciales y los efectos colaterales y sus indicaciones, ok. Allí son los de primera elección, que ya lo platicamos. Este es un cuadrito muy simpático que les va a ayudar, si ustedes lo leen, para definir cuál es el tratamiento de elección para cada una de ellas. Esta definición es bien importante. Tengo 5 minutos, muchachos. ¿Cuándo voy a estoy dando lo mejor de mí para ustedes? Tengo este teléfono lleno de mensajes y de llamadas que me necesitan allá. Aprovechen ese esfuerzo, ¿sale? Ok. Suspensión de tratamiento. ¿Cuándo voy a suspenderle el tratamiento? Y esa es una pregunta que viene en el examen. Viene un paciente a su consultorio y me dice, mira, yo tengo 2 años libre de crisis, no tengo ninguna complicación, entonces, ¿qué voy a hacer? A este paciente está tomando el tratamiento con fenitoína que le produce hiperplasia gingival, yo ya no lo quiero tomar, ¿le puedo o no suspender el tratamiento? ¿Qué dice? Sí, le puedo suspender el tratamiento. ¿Por qué? Porque la definición es 2 años libres de crisis y no tener las siguientes condiciones. Más una de las siguientes condiciones, o más bien las siguientes condiciones deben de estar asociadas a 2 años libres de crisis. Que sea de un solo tipo de crisis, ya sea parcial o generalizada, que el examen neurológico que usted le haga es un examen normal y que tenga un electroencefalograma normal. Entonces, si reúne esas 3, yo le puedo decir, tranquilo amigo, vete sin tu fenitoína, podemos suspender el tratamiento. Cuando hablamos de epilepsia resuelta, cuando el paciente tiene un síndrome epiléptico que se supera a la edad correspondiente, 2 a 10 años es un West, arriba de 6 años levonorgestrel, es juvenil, mioclónicas, pasó de la edad juvenil como yo, ese ya se curó. Se puede tener una epilepsia resuelta por este punto, ¿ok? Y que tenga ausencia de crisis epiléptica por 10 años sin tratamiento con un fármaco antiepiléptico en los últimos 5 años. Son definiciones que tienen que saber para manejar a estos pacientes, ¿ok? Perlas, esas son perlas, esas son cosas bien bonitas que tienen que aprendérselas, ¿ok? Las crisis convulsivas son más frecuentes ¿cuándo? En los polos de la vida. La infancia y la adolescencia la típica ¿para qué? Para los síndromes epilépticos. Tras un traumatismo craneoencefálico, la probabilidad de presentar epilepsia está relacionada con la intensidad del traumatismo craneoencefálico. 50% si hay fracturas, hundimiento e hemorragia asociada, y solo un 5 a 25% en esos pacientes que tienen un TCE leve a moderado. En el ictus, las crisis epilépticas van a acompañar a los ictus que se originan por embolismos, y las crisis epilépticas crónicas de meses a años después del suceso se van a asociar todas a un evento vascular cerebral anterior, ¿ok? Y aquí se reúne todo, apenas en esa tablita y terminamos. Estatus epiléptico, ya lo comentamos, ¿ok? Factores de riesgo para estatus epiléptico: mal apego al tratamiento, una neuroinfección, presencia de ictus y lesiones estructurales o tumores. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Ya lo hablamos y terminamos epilepsia. Nos vemos el lunes. El lunes vamos a hablar de ictus y el martes tenemos el examen. Tranquilo, ya tienen el material, repasen, ya tienen el material. Repasen, por favor. Después de los 10 años. Y ahí puede estar ahí por definición, después de 0 a 10.